Antes de iniciar con la programación, vamos a darle una introducción a lo que es el programa o el software. Quiero que lo conozcan un poco. Entonces vamos a utilizar el RSLogix 500. Yo lo voy a ocupar porque aquí tengo el PLC físico, pero recuerden que si no tienen el RSLogix 500 pueden utilizar el RSLogix Micro y utilizar el emulador. En este caso yo tengo el PLC y lo voy a ocupar. Entonces esta es la interfaz, así es como al abrir el programa inicia la ventana. Vamos a comenzar a crear un nuevo proyecto. Entonces le damos en la hoja y aquí inmediatamente nos pide seleccionar el PLC. ¿Qué tipo de PLC vamos a ocupar? Recuerden que si ustedes ya están trabajando sobre una máquina, sobre un equipo, el PLC ya lo escogieron, ustedes ya no tienen que hacer ese trabajo, pero si inician un trabajo desde cero, un trabajo de diseño, entonces ahí sí tienen que escogerlo. Entonces vamos a suponer que ya tenemos el PLC. De hecho aquí está, es el 1500 de la serie Micrologix 1500. Todos los PLC también tienen una hoja de datos o una placa de datos, así como los motores, como las pantallas, como los variadores de frecuencia. Esa placa de datos se encuentra en la parte lateral del PLC. Ahorita yo tengo un PLC que es de la serie 1500, que en realidad se le conoce como micro, porque este PLC en realidad nada más es la parte central, la parte del procesador más entradas y salidas es el conjunto de PLC. Aquí yo tengo dos módulos añadidos o adicionales. Eso lo convierte en un PLC modular, pero en realidad es un micro PLC. Gracias a que podemos expandirlo con esas tarjetas adicionales, ya se convierte en un PLC modular. Obviamente esa expansión tiene un límite. Lo podemos ver en las especificaciones más adelante. Entonces ahorita lo que voy a hacer es desmontar las tarjetas de expansión para poder llegar a la hoja de especificaciones y ver qué tipo de PLC tengo para poder escogerlo aquí en el software o en el programa. Entonces aquí está la placa que les comento, aquí está la hoja de datos. Yo voy a desmontar estas dos tarjetas de expansión. Entonces si se dan cuenta, aquí tengo una palanca en color blanco. Si hago presión un poco hacia afuera y luego la jalo, ya la moví, entonces ya ahí ya quité el conector. Ahí ya nada más sería cuestión de jalar hacia arriba y ya quité una tarjeta de expansión. Ahora voy a quitar la otra. Aquí está el conector donde ensambla, ¿no? Entonces voy a quitar la otra, igual hago un poco de presión hacia el frente y jalo y listo. Ya quité la segunda tarjeta de expansión. En realidad, pues lo que es el micro PLC es esto es el procesador más las salidas y las entradas. Esto es el PLC y lo importante pues es lo que quería enseñarles. Aquí viene serie Micrologix, es del tipo 1764 24BWA de la serie B. Entonces voy a seleccionar el Micrologix 1500 de la serie B. Entonces para eso desmonté las tarjetas de expansión para poder ver qué serie es. Entonces voy a buscar el Micrologix. Aquí está el Micrologix 1664 de la serie B, Micrologix 1500 de la serie B, pero tengo dos series B. Voy a elegir la LSP y aquí ya le doy OK. Entonces ya tenemos la pantalla que normalmente siempre vamos a ocupar, siempre la vamos a ocupar en nuestros trabajos o en nuestros proyectos. Del lado izquierdo tenemos todas las herramientas que vamos a ocupar. Del lado derecho tenemos el área de trabajo donde vamos a hacer la programación, en este caso de escalera. Y como cualquier programa en Windows, pues tenemos la barra de menús donde viene el archivo, edición, ver, buscar, comunicaciones, herramientas, Windows, ayuda. De esas herramientas, pues archivos se ocupa mucho, comunicación. Recuerden que cuando queremos conectarnos a
a un PLC, nos vamos a comunicación, System Comms, y de System Comms elegimos por ejemplo, ahorita que no tengo conectado el PLC porque no lo tengo conectado, ya me marca error, ¿no? Le damos OK. Ya me marca un error porque no está conectado. Es lo que más ocupamos. Aquí tenemos la barra de herramientas, donde son prácticamente los atajos, como crear un nuevo proyecto, abrirlo, guardarlo, imprimirlo. Estas son herramientas de búsqueda. Eso es muy importante a la hora de compilar el programa. Y aquí tenemos unos iconos que se usan para Visual Basic. Estos casi no los ocupamos. Después sigue otra pequeña barra que ocupamos mucho cuando decimos que se vaya a línea, ir a línea, descargar o cargar o descargar un programa. Ya lo vimos en la clase pasada. Forzar una entrada, una salida, o no forzarla, o habilitar los forzamientos. Este pequeño icono es simbólico o a la vez nos ayuda visualmente, porque cuando tenemos trabajando el PLC en línea, este símbolo se mueve, empieza a girar. Entonces, aparte de que se pone aquí offline o online en verde, aparte el símbolo empieza a girar, entonces te das cuenta que estás en línea. Y después tenemos nuestras herramientas que vamos a ocupar muchísimo. Entonces tenemos aquí una línea, una nueva línea, un branch, o sea, un puente, un contacto normalmente cerrado, un abierto, una bobina, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, las más usadas. Esas son las instrucciones más usadas, pero también tenemos instrucciones de bits, de timers y contadores, de entradas y salidas, de comparación, etcétera, ¿no? Esta la vamos a ocupar muchísimo la ocupamos. Y por ejemplo aquí tenemos la paleta de instrucciones, que es como que el complemento total. Aquí está muy padre esto, porque voy a ver si lo puedo hacer más grande. Bueno, no lo puedo hacer más grande, pero aquí lo importante es de que puedes coger todas las operaciones, tanto matemáticas, de corrimientos, de bits, etcétera, de lo que quiera yo programar. Y lo interesante también es los mnemónicos. Aquí, por ejemplo, ACI, ACL, AON, todos son mnemónicos. Entonces, inclusive yo puedo aquí ya estar escribiendo un mnemónico. Por ejemplo, vamos a poner el ACB, el ACL. Vamos a poner ACL. Le doy enter y vean que ya me puso inmediatamente la instrucción ACL. Entonces, de manera práctica, pues escribiendo los mnemónicos también ya podemos programar. Eso nos ayuda mucho en este caso. Entonces la paleta de instrucciones también se ocupa mucho. Ahora, del lado izquierdo tenemos pues, todas las herramientas adicionales, aparte de que aquí se van a guardar pues todos nuestros ladders o nuestros programas. Vamos a ir uno por uno, o por lo menos voy a enseñar lo más importante. No tiene caso que explique uno por uno, porque esto lo van a aprender practicando. La mejor forma de aprenderlo es practicando. Si yo les explico uno por uno, me puede llevar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ni siquiera es productivo, porque nada más voy a estar explicando, aquí es esto, aquí es el otro. Pero ya cuando estemos programando, ya van a saber y van a decidir, ok, nos vamos a herramientas, utilizamos el icono de compilar, y ya van a ustedes identificar dónde está. Entonces les voy a explicar lo más importante. Por ejemplo, en propiedades del controlador, le damos clic. Ahí inmediatamente se despliega el PLC que elegimos. Imagínense que no es el PLC que ustedes ya seleccionaron. Entonces aquí pueden cambiarlo. Por ejemplo, yo tenía un micro PLC. Yo tengo un Micrologix 1500, pero había 2 series B. Entonces a lo mejor me di cuenta que es la otra serie B. Aquí está la LRP. Entonces le cambio. Le doy a aceptar y me va a pedir que se acepten los cambios. ¿Por qué? Porque al cambiar el procesador, pues cambia la memoria. Y al cambiar la memoria, pues se tienen que alterar las instrucciones.
Recuerda que dependiendo de la capacidad de memoria que tenga tu PLC va a ser la cantidad de instrucciones que puedas ingresarle. Entonces le voy a dar OK. Entonces en control propiedades, esto es lo más importante. Bueno, tienes las propiedades de compilación, de password. Bueno, más adelante vamos a ver qué es esto. Y comunicación. En este caso pues yo tengo o he utilizado el cable serial, el RC232, y bueno, aquí se autollenó estas opciones. Le voy a dar a aceptar. Estatus del procesador. Aquí hay algo muy importante en la sección de errores. Imagínense que su PLC se fue a falla. Normalmente se enciende un LED rojo en el PLC que dice falla. Aquí dice fault o falla. Ustedes pueden sacar esa falla si no es grave, si a lo mejor es una falla de software, una falla de desbordamiento, alguna operación matemática que el PLC la hizo mal. Es decir, a lo mejor se dividió entre cero, así como normalmente lo hacemos matemáticamente. Si dividimos entre cero, pues es un error. Aquí pudo haber pasado lo mismo, o un desbordamiento. Eso significa que algún contador se desbordó, se sobrepasó su límite de conteo y también se va a falla. Si es una falla de ese tipo, la va a marcar aquí en donde dice errores. Le damos clic en errores y aquí en descripción del error va a indicar. Si fue un error de desbordamiento, va a indicar qué contador o qué timer se desbordó. Y aquí lo va a marcar. Ustedes lo revisan, corrigen ese error y pueden limpiar el error. Aquí dice limpiar el error. Le van a dar clic y pueden eliminar la falla. Cuando es una falla de ese tipo. Si es una falla física, es decir, de hardware, ahí no se va a poder. Pero bueno, aquí es una herramienta interesante la que tenemos en el status procesador. Bueno, tenemos otras opciones, la principal, por ejemplo, el reloj. Ahorita en este caso está en binario, pero si el PLC está trabajando, bueno, automáticamente tiene un reloj común y corriente, un reloj de horario. Bueno, muchos programas utilizan ese reloj para poder determinar un conteo o determinar alguna instrucción. Por ejemplo, es muy común que en las empresas tengas turnos fijos. Entonces, cuando se cambia el turno, es importante a lo mejor resetear esos contadores o resetear esos timers, porque a lo mejor empiezan un proceso de cero. Obviamente esto depende del diseño de la máquina. Puede valer en ese caso o no puede valer, pero yo estoy haciendo una suposición. Entonces, después de 8 horas, a lo mejor el reloj se va a cero. Entonces, esa instrucción del reloj la direccionan hacia una instrucción para que ejecute esa limpieza o ese reseteo. Bueno, está procesador, está tiempos de scan, operaciones matemáticas, canal 0, el debug, los errores que ya les comenté que lo pueden ocupar, protección, módulo de memoria y los forzamientos. Eso es por procesador status. Después, I/O configuración. Esto también es importante. Imagínense que quieren dar de altas tarjetas adicionales, así como yo les dije. Yo tengo aquí un micro PLC de la serie Micrologix, pero yo quiero agregarle una tarjeta adicional. En este caso quiero agregarle una tarjeta 1769 SR. Entonces yo tengo que seleccionar esa tarjeta y añadirla. Esta es una tarjeta de entradas digitales. Entonces es una 1769 SR. Bueno, si yo quiero añadir una tarjeta, bueno, yo la busco aquí del lado derecho, una 1769, pero tengo HSC que es de contadores rápidos. Esta puede ser para conectar un encoder. Tengo para entradas aisladas de 120 volts, es decir, si quiero conectar algo a 120 volts, tiene entradas aisladas. Tengo, si no mal recuerdo, una de entradas digitales, debe de ser una IQ16, por ejemplo, que tenga 16 entradas de 10 a 30 volts, que al parecer es este caso. Aquí yo tengo 16 entradas, tengo la entrada desde la 0
hasta la 15. Son 16 entradas. Y aquí lo dice 1769 IQ16. Aquí en la parte inferior dice IQ16. Bueno, esta tarjeta es la que yo voy a montar aquí. Entonces tengo que darla de alta. Entonces la selecciono y vean que ya la añadió aquí en este espacio. Aquí yo tengo espacio para este micro PLC de añadir hasta 8 tarjetas adicionales. Y, por ejemplo, tengo el otro caso, quiero añadir la otra, también tengo que ver el tipo. Entonces yo veo aquí, es una 1769 IQ16, es como el caso anterior. Una 1769 IQ16 serie A. Entonces tengo estas dos, las voy a añadir. Entonces vuelvo a añadir. Y listo. Tengo espacio para otras 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para otras 6. Y listo. Ya aquí yo ya añadí las tarjetas adicionales. Después, bueno, tenemos los programas de archivo y algo muy importante. Bueno, aquí serían los ladders, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo este ladder que es el que estoy trabajando. Nada más tengo ladder 2, me dice ladder 2, porque no he escrito ningún programa. Bueno, aquí voy a tener todos los diagramas de escalera que yo programe aquí en programas de archivo. Cross reference también es algo muy importante, pero ahorita como no tengo ninguna instrucción aquí, pues no se va a ver. Pero aquí tengo las salidas, entradas, el status, los binarios, los timers, contadores, control y ya. Y prácticamente es todo. Todo esto lo vamos a ocupar ya trabajando el programa, que eso es lo que me interesa más. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video. Simplemente es una introducción a lo que es el RCLogix 500 para que vean cómo es la estructura del software. Quiero que lo conozcan un poco, pero lo importante viene pues, ya en las siguientes clases, porque ya es la programación. Ya vamos a programar, vamos a hacer ejemplos con el PLC físico para que vean. Vamos a alambrar el PLC físico también para que vean cómo se conecta y cómo se programa y cómo lo podemos echar a andar. Entonces, bueno, hasta que le dejamos, nos vemos en la siguiente clase. Saludos.